La disputa entre Maribel Guardia y la madre de su nieto, quien hace solamente unas horas a través de un comunicado dio a conocer que un juez había emitido un amparo para que se investigara a las entidades mexicanas que pudieran estar vinculadas con la desaparición de su hijo. Una palabra clave. Inmediatamente Maribel Guardia respondió con otro comunicado desmintiendo rotundamente que el niño estuviera desaparecido y asegurando que todo el mundo sabe dónde se encuentra, mientras un juez emite una respuesta definitiva para el caso. Bueno, por su parte, una de las tías del niño conversó con la prensa sobre cómo se encuentra. Vamos a escuchar lo que dijo. Gracias a Dios he tenido la fortuna de convivir a mi sobrino, de verlo, y te puedo decir que él está tranquilo, él está en su casa, donde creció, donde es feliz, desde que nació. Bueno, al Imelda decir que estaba su hijo desaparecido. Es una acusación hasta de secuestro. Exacto, muy fuerte. Y ahí entró Maribel inmediatamente a decir, no, todo el mundo sabe que está conmigo y que está en mi casa con nosotros. Pobrecito. Entonces, bueno. Al final el que sufre. El niño sufre, bueno, todo tiene que estar sufriendo, de verdad que sí. Yo veo estos triángulos. Hay que llamar al abogado. Sí, ¿Cómo era? Sí. Short, ¿no? Short. Así reaccionó Imelda Garza a la conferencia de prensa que ofreció Maribel Guardia, anunciando que se quedará con su nieto por los próximos 90 días. En este momento, yo soy una persona, a los ojos del público, que no está bien mentalmente, que su hijo, pero luego ya dijeron que no. Primero habían dicho que le daba, pero luego Maribel ya dijo que no. Primero habían dicho que el niño había llegado, pero luego Maribel ya dijo que no. Entonces me atacan y luego cambian las versiones, pero me siguen atacando y es un ataque colectivo, y aparte se hace una conferencia de prensa que incita el odio hacia mi persona. Por su parte, el padre de la joven la defiende, asegurando que Maribel ha creado una fantasía para desacreditar a la madre de su nieto. Maribel Guardia citó a toda la prensa en México para explicar por qué ahora se quedará en custodia de su nieto durante 90 días. Tristemente, Imelda, pues tiene problemas de Ustedes saben que yo tengo experiencia en eso, porque mi hijo Julián fue AA. Y se los digo porque él se los dijo a ustedes, él lo aceptó públicamente. Es una enfermedad, es muy triste. Y en el caso de Imelda aparte es bipolar, pero mucha gente que es bipolar lleva una vida normal, está casada, trabaja y se desenvuelve muy bien. Pero si cruzas eso con alcohol y con drogas, es una bomba de tiempo. Imelda, yo sé que ama a su hijo, ¿cómo no lo va a amar? Y sé que mi nieto adora a su mamá, pero no basta con amar. A los hijos hay que protegerlos, hay que procurarlos, hay que cuidarlos. Y tristemente Imelda no lo ha hecho. Ha expuesto la casa. Pasó una situación muy difícil, que fue como el parteaguas por el que yo decidí poner esta denuncia, que fue un día que el niño fue a la mañana a saludar a su mamá y abrió la puerta y habían 2 hombres acostados en la cama con ella. Ella se iba a ir a vivir con el nieto y yo entré en pavor. Las últimas veces que manejó, estrelló el carro. La penúltima, estuvo el carro 3 meses en el taller. Después de 3 meses, cuando salió, a la semana lo estrelló y fue pérdida total. Y ya no importa el carro, la vida de ella. Y si hubiera ido el bebé con ella, yo no sé si pueden entender lo difícil que es esto para mí. Yo nunca me imaginé poner una denuncia para separar a una madre de su hijo, y no lo quiero hacer. Yo quiero que Imelda se rehabilite. Yo le ofrecí ayuda en varias ocasiones. Le dije, Imelda, necesitas ayuda. Imelda, necesitas
de permíteme internarte en un centro y ella dice que ella no necesita ayuda, ella no acepta que tiene un problema. Por él es el quien hay que pedir. Ya si yo salgo, a mí me vale. Si se acaba mi carrera, no me importa. Yo lo que quiero es que mi nieto esté bien. Que Dios lo proteja, que lo guarde en la palma de su mano, a él, a Imelda. Bueno, ahí lo tienen, señores. Yo creo que es un momento dificilísimo en la vida de Maribel Guardia, quien perdió a su hijo, señores, hace aproximadamente 2 años. Se queda ella, Imelda, viviendo en casa, Raúl, y con su nieto, y ahora empiezan a pasar estas cosas que al final... Aquí hay una controversia increíble, he escuchado en México, porque no es que todo el mundo esté de parte de Maribel Guardia, a pesar, Raúl, obviamente que no, de que entienden, claro, a pesar de que Lili, entienden que Maribel está tratando de cuidar en este momento de que el nieto esté en mejores condiciones de lo que piensa que va a estar con la madre. Pero le están quitando el muchacho a su madre. Efectivamente. Le están quitando el muchacho a su madre y su madre dice, oye, yo estoy bien, yo no tengo el problema que tenía anteriormente, no quiero que me quiten a mi hijo. Y yo entiendo que Maribel Guardia tiene que preocuparse por su nieto porque perdió a su hijo. Eso ahora, lo entiendo perfectamente. Esto le da estos 90 días, Raúl, y le da también una oportunidad a ambas de conversar, de tratar de rehabilitarse, Raúl, y de... A ver, ¿qué te... Lili, ¿a ti te gustaría que te quitaran por 90 días a tus hijos? Nadie quiere que le quiten. A mí no me gustaría. Pero el gobierno tiene que ver en las condiciones que tú estás y cómo estás tratando a los niños, y yo creo que aquí viene yo entiendo, pero la madre fue a reclamar a su hijo y... Ya extrayó el carro, Raúl, y ya, ¿me entiendes? Ya han pasado ciertas cosas que es hasta feo de repetir. Pero miren, también este fin de semana, señores, Imelda Tuñón publicó en sus redes sociales el resultado de las pruebas de toxicología que le realizaron el pasado 23 de enero. En ella se ve que dio negativo a cocaína, negativo a marihuana y también otras sustancias. Espérate, entonces me estás dando la razón en lo que yo digo. Ella salió negativo a todo esto. Señores, se lo estoy diciendo yo a Raúl de Molina, ya yo sabía los resultados de esta prueba porque lo había visto antes del programa. Si la mujer no tiene ninguna droga en su cuerpo, si no tiene problemas, miren esta mujer como estaba llorando cuando le quitaron el hijo. Le están quitando el hijo. Dice, oye, yo no estoy haciendo drogas, yo no tengo ningún problema, me tienen que quitar el hijo por tantos meses. No sé, Lili. Porque además le envió un mensaje a Maribel, señores, que dice que hasta cuándo la va a tener sin su hijo. Entonces... ¿Y cómo la Corte permite que si la mujer no tiene ningún problema, no tiene drogas, no tiene alcohol, no tiene nada, que la dejen de su hijo así como... ¿Por qué? Porque se lo dejaron hacer. Yo no lo veo bien. De verdad que no lo veo bien. No tenía nada. No sé si el público me da la razón a mí o no me la da, pero yo no lo veo ahí bien.